Gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda mesa de nuestro congreso. Vamos a tratar de ser breves en todo este proceso, pues por los tiempos que estamos un poco retrasados. La segunda mesa se titula Crisis constitucionales, derecho de excepción y división de poderes horizontal. Voy a presentar brevemente a nuestro primer ponente y, como en las ocasiones anteriores, tenemos 10 minutos y cuando falten 2 minutos me voy a permitir interrumpirlos para que vayan formulando su cierre. Vamos a empezar con la ponencia de Michael Gustavo Núñez Torres. Él es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y la ponencia se titula La capacidad legislativa del gobierno en situaciones de excepción y las garantías a los derechos humanos. El caso del COVID en México. Doctor, adelante, por favor. Tengo aquí un problema. Por favor. Bueno, muy buenas tardes ya en México. Ya pasamos del mediodía, ya es tardes aquí. Buenas noches, creo yo, que ya en viejo continente. En primer lugar, agradecer pues a la Universidad Veracruzana, a la profesora Marisol Luna, al profesor Homero Vázquez, también un saludo muy cordial a la profesora Judith Aguirre, condiscípula queridísima, y pues por supuesto de la Universidad de Salamanca, mi segunda alma mater, pues saludar principalmente a la doctora Ángela Figueruelo, mi maestra, tutora, y un referente indiscutible para gran parte de juristas que en este lado del océano la consideramos maestra y ejemplo del quehacer universitario. Todo lo que hemos ido diciendo no es más que un reconocimiento a una labor, a un magisterio que ejerce con nobleza y con gran dignidad. Por eso, desde ya, doctora Figueruelo, la emoción que siempre me da y un poco el nerviosismo de cuando voy a exponer y está usted oyéndome. También saludar a Juan Manuel Bautista y a Mercedes Iglesias Vares, que son también excelentes juristas, todos muy queridos. Y a todos los colegas distinguidísimos que me precedieron en las palabras, los que van a seguir hablando después que yo termine, mis respetos y también mi admiración por la labor que estamos haciendo en este medio, donde si hay algo que hay que rescatar de la investigación y el conocimiento jurídico y científico es el tener la esperanza que tiene posibilidades de cambiar el entorno en el que estamos. El sueño por cambiar para mejor las cosas. Dicho esto, como es muy poco tiempo, la verdad, voy a tratar de hacer un poco lo que viene siendo una línea de investigación. Voy a plantear unas preguntas que estoy haciendo y que forman parte de una investigación que comencé desde el año pasado. La capacidad legislativa del gobierno, es decir, la capacidad de dictar actos con rango y fuerza de ley, es una preocupación que tengo desde más de 20 años, cuando empecé de la mano de la doctora Figueruelo a trabajar sobre este tema en un estudio comparado entre España y Venezuela. Ahora, ya 15 años, felizmente, en Monterrey, que si no soy regiomontano, con 2 hijas de aquí de Monterrey, por lo menos ya soy regiometido. Amo profundamente esta tierra y le he dedicado todas mis energías a tratar de comprender los fenómenos jurídicos y contribuir muy modestamente al conocimiento jurídico en estas tierras norteñas, ahorita hasta hace poco, con 5 grados de frío. Bueno, la pregunta es la siguiente. Las preguntas que me estoy haciendo como preguntas detonantes de la investigación tienen que ver, en primer lugar, con las garantías de los derechos humanos y el tema que se trata, el tema al que nos referimos cuando hablamos de garantías de los derechos humanos. Son muchas las garantías de los derechos humanos, pero yo quisiera ahorita poner hincapié en 2 a las que se refirió mi maestra en su conferencia magistral y que la mayoría de los colegas han tocado, que tienen que ver un poco con los controles, el control jurisdiccional y el control político. Son 2 controles fundamentales en estos
en esas garantías de los derechos humanos. Pero hay una garantía dentro del sistema de fuentes fundamental que tiene que ver con el principio de reserva de ley. Es decir, las normas que regulan, limitan, desarrollan los derechos fundamentales son principalmente en exclusiva, perdón, la ley emanada del Congreso siguiendo el procedimiento prescrito en la Constitución para la formación de leyes. Luego, por supuesto, está la labor inmensa que hacen los tribunales constitucionales o tribunales de justicia en desarrollar contenidos e interpretaciones que sobre los mismos derechos se va a necesitar, pero siempre a la luz de lo que el legislador democrático establece. Esa es la garantía fundamental sobre el principio de reserva de ley. Por eso es que cuando hay una restricción de las garantías, la garantía que se restringe no es el derecho en sí. El derecho en sí no se puede suspender, desde luego que no, a pesar de que existe esa en algunas constituciones, la española entre esas, el término suspender. Realmente lo que se hace, como también ha dicho alguna jurisprudencia, es restringir el ámbito de algunas garantías. Es decir, la restricción más importante es la restricción del principio de reserva de ley. El gobierno pasa a regular una materia que normalmente tendría que ser regulada exclusivamente por el Congreso. Esto lleva, en el caso mexicano y en el caso hispanoamericano, latinoamericano, tiene que ver mucho con el establecimiento de dispositivos que se disparan de garantías en el momento que se restringen derechos o garantías de derechos de los que están contenidos en el Pacto de San José. Y ese es el problema al que nos enfrentamos con la Constitución mexicana y con algunos puntos que llama la atención, que no, en mi opinión, todavía no se han discutido en profundidad lo que está implicando las medidas que toma la autoridad sanitaria en el tema del COVID. Creo la primera pregunta es si el diseño es el adecuado. Yo creo que el diseño el diseño que tiene la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es un diseño oscuro. En general, el sistema de fuentes mexicano no es un sistema de fuentes claro. Si decía la doctora Figueroa en la pregunta que probablemente me respondía, que hay muchos criterios en torno a la suspensión y los actos que ellos suponen dentro del sistema de fuentes, en México eso se eleva a la máxima potencia. Porque por lo menos en esa sentencia del Tribunal Constitucional queda claro que los actos que dicta la autoridad en estos temas tienen rango de ley. Y esto es importante, porque si no tiene el rango de ley y es un acto administrativo, entonces tenemos que entender necesariamente que es un acto de rango sublegal y por lo tanto, sometido al principio de legalidad, no podría regular o restringir garantías que están contempladas dentro de leyes que regulan tal o cual derecho humano. Entonces, el primer punto de esta pregunta tiene que ver con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla en su fracción 16, habla que el Congreso tiene la facultad para dictar leyes sobre nacionalidad, pero en los epígrafes establece 2 minutos. Establece dos preguntas. Primero, que el Consejo de Salubridad, del cual depende el presidente de la República, perdón, que depende directamente del presidente de la República, puede dictar medidas en materia de COVID. Y esas medidas, la autoridad sanitaria son ejecutivas y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Quiero expresar que no hay claridad en que esto suponga o tenga un control jurisdiccional claro. En el control jurisdiccional que podría darse, que es el del amparo, está limitada la suspensión, se prohíbe cuando se trata de medidas de emergencia sanitaria. Es decir, el principio de proporcionalidad
es fundamental para entender este tipo de medidas, ¿dónde queda en el sistema de COVID? En el sistema de medidas, que son actos específicos para esta situación, pero que no tiene, como ha hablado el colega de Ecuador, en la mayoría de las constituciones, unos tiempos establecidos. Luego, entonces, una de las preguntas con la que termino es que las primeras conclusiones que yo voy atisbando es que nosotros deberíamos entender que a los efectos de comprender la restricción de garantías, no solamente debemos establecer las restricciones o estados de excepción establecidos en la disposición del 29 constitucional, sino que tenemos que entender que estos son realmente estados de excepción que están, como el caso del diseño de la Constitución venezolana, que sí lo dispone, que los estados de emergencia de este tipo dan lugar a decretos con rango y fuerza de ley. Nosotros actualmente no sabemos qué rango tienen. Y les puedo decir, con esto concluyo, para que vean el tamaño del desdibujamiento del sistema de fuentes, las medidas que tomó los ayuntamientos o consejos municipales en Nuevo León, por ejemplo, en mi estado, fueron tomadas con base, la tomaron medidas de restricción y cierre de locales con base en la ley de protección civil, sin hacer alusión a ninguna norma constitucional. Esas medidas cerraron negocios, prohibían el tránsito de ciudadanos, y eso no tiene ningún rango de ley. De entrada, la posibilidad de hacerlo habla no solamente de una inconstitucionalidad, sino de una falta de certeza jurídica tremenda. Esas situaciones en las que nos enfrentamos, y el hablar de estos temas a veces te dicen que estás metiéndote en temas que si no hubiese sido por eso no se hubieran salvado vidas y tal, pero creo que hay que tener mucho cuidado, como dijo la doctora Figueroa, y con esto concluyo, de que no confundamos la situación de emergencia con arbitrariedad y posible avasallamiento de los derechos fundamentales, en este caso de las mexicanas y mexicanos o las personas que se encuentran en el territorio nacional. Esto es muy importante, creo que no está claro para nada, y las leyes, las normas, medidas que se toman desde la autoridad sanitaria y sin posibilidades de control jurisdiccional, sin posibilidades reales de control político, sin posibilidades de analizar la discrecionalidad, el principio de proporcionalidad, que es fundamental para comprender las medidas en materia de COVID. Sin esa posibilidad de hacer ese control de la proporcionalidad de la medida en sí, nosotros nos encontramos ante un sistema autoritario totalmente basado en una constitución material al margen de una constitución formal, con lo cual le hemos dado vida otra vez a Constantino Mortales. Les doy muchas gracias por su atención. Creo que es demasiado corto para explicar un problema complejo, por lo cual solo me he permitido preguntas con algunos atisbos de conclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a dar el paso a Aldo Rafael Medina García, de la Universidad Autónoma de Nayarit en México, con la ponencia División y Control del Poder en la Excepción Constitucional. Adelante, por favor. Perdón, Aldo Rafael Medina García, por favor. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Ahí ya. Bien. Bueno, otra vez el saludo, claro, saludo con afecto a todos los organizadores de este evento. Quiero agradecer profundamente al doctor Homero Vázquez, a la doctora Ángela y a todos los demás organizadores de este segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano por su amable invitación a participar junto a prestigiosos y destacadas y prestigiadas constitucionalistas. Sin duda, ante los tiempos turbulentos que vivimos en los países de Iberoamérica y en todo el orbe, ocasionados por la pandemia, la inseguridad, la pobreza, desigualdad y tantos otros, más que nunca resulta imprescindible el debate académico para proponer
soluciones desde los principios fundamentales del Estado constitucional y democrático de derecho, porque la historia nos demuestra que ningún intento de solución a tantos problemas resulta efectivo y válido si se trastocan los derechos humanos o en detrimento del resto del orden constitucional. A continuación expondré brevemente, tratando de ceñirme al tiempo perfectamente, respecto al papel de la división de poderes y el control del poder en los estados de excepción, de emergencia o como se denominen, porque ya hemos visto aquí de las exposiciones anteriores que hay una multiplicidad de términos para referirnos, digamos, a los estados que salen de la normalidad constitucional. La tesis que intentaré esclarecer es que los estados de emergencia constituyen instrumentos de control del poder para salvaguardar en la mayor medida posible el orden constitucional ante situaciones excepcionales ocasionadas por graves problemas sociales, económicos, políticos, sanitarios, como los que estamos viviendo en estos días. En primer lugar, haré una breve reflexión sobre el principio de división de poderes y el control del poder, que son la piedra angular de los estados constitucionales actuales. Después me referiré brevemente a la regulación que hace de estos estados de emergencia o la suspensión de garantías, como llamamos, y de derechos, como llamamos en nuestro constitucionalismo mexicano, en nuestra Constitución de Querétaro. Y por último haré algunas reflexiones finales para aportar al debate que en efecto, como se ha señalado en las mesas, en el caso de México necesitamos emprender un debate serio y decidido respecto a la regulación constitucional de la suspensión de derechos y garantías. Sin lugar a dudas, como hemos comentado, el principio de división de poderes es esa piedra, o se ha convertido en la piedra de toque de los actuales estados constitucionales. Así se asentó desde el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y después ha sido recogido, ha sido recepcionado por los demás textos constitucionales de los estados democráticos actuales. Sin lugar a dudas, la idea de división del poder no podemos sujetarla a una persona, a un autor, a un origen preciso y determinado, sino que debemos entenderlo como un principio empírico y funcional que ha estado presente desde la antigüedad, pero siempre con la misma finalidad, es decir, la limitación del poder político. Recordemos que Montesquieu nos decía que estos tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, deben interactuar y relacionarse entre sí a través de dos facultades que son fundamentales para entender la idea de control o de la noción de control en los actuales estados constitucionales. Estas eran las facultades de estatuir y la facultad de impedir, lo que significa o da aparición a la idea de control, tomada por supuesto de la tradición constitucional inglesa y que ha venido a caracterizar esta idea de control los estados constitucionales actuales. El principio de división de poderes ha sido el alimento, pues, histórico de la actual noción de control, es decir, no podíamos o no podemos entender los controles actuales que caracterizan el Estado constitucional moderno sin el precedente o la idea de la división del poder. Solo a través de estos controles es posible que los distintos órganos del Estado se vigilen y colaboren mutuamente, lo que no debe entenderse nunca como preponderancia de un poder sobre el otro, sino de un constante equilibrio para evitar la concentración, pero sobre todo para conseguir lo más importante que se busca con el principio de división de poderes, que es conseguir y lograr la libertad de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, es generalmente aceptada la tesis hoy en día que considera al control, a los controles de los que se han estado hablando en este Congreso, como el elemento sustancial de la Constitución normativa, de la Constitución real y efectiva. Solamente basta recordar, por ejemplo, al doctor Rubio Llorente, quien decía que los instrumentos de control son la médula misma de la idea de Constitución. Sin embargo, en el caso de México, esta idea de división del poder, pero sobre todo de control, ha tardado o ha sido mucho más lento su arraigo, digamos, en el constitucionalismo mexicano. Si revisamos en la década de los 60s y 70s, podemos encontrar algunas tesis jurisprudenciales en las cuales la Suprema Corte de Justicia se refiere a lo que hoy entendemos o conocemos como controles, como excepciones al principio de división de poderes. Es decir,
en gran parte del siglo XX y por las características del sistema político mexicano, se le quitó en gran medida o se limitó el carácter normativo del texto constitucional. Pero, ¿cuál es la regulación que hace la Constitución de Querétaro, de estos estados de excepción? Que, dicho sea de paso, pues no es algo, digamos, es algo que viene o ha estado en el constitucionalismo moderno, pero también encontramos vestigios en el constitucionalismo antiguo, ¿no? Recuerdo el fabuloso trabajo sobre excepción constitucional que realizó el doctor Héctor Fix Zamudio y que es un referente obligado cuando estudiamos el tema de excepción constitucional en México. Los estados de excepción tienen un común denominador y este implica la suspensión de ciertas garantías o derechos humanos, aun cuando estén protegidos por el orden constitucional, por situación de guerra, conflictos sociales, desastres naturales. Así pues, se trata de responder a situaciones de extrema gravedad que no pueden ser resueltas en la normalidad constitucional y con los instrumentos ordinarios de control. Lo cierto es que los textos constitucionales modernos han incluido disposiciones para afrontar la emergencia y salvaguardar en la mayor medida posible el texto constitucional. Por supuesto, aquí habría una gran discusión respecto a el mal uso que se ha dado a los estados de excepción o de emergencia en algunos países latinoamericanos. Incluso se comentaba la profesora Ángela que incluso en España, en alguna época de su historia, pero en todo caso lo que queremos resaltar es la importancia de estos instrumentos de excepción para proteger y salvaguardar lo más posible el texto y la regularidad de la Constitución. En nuestro país, la figura del estado de excepción se incluyó por primera vez en la Constitución de 1857. Recordemos que en los años anteriores, en las constituciones anteriores, hubo algún debate respecto a la inclusión de estos procesos o procedimientos de excepción. Sin embargo, fue hasta la del 2 minutos, por favor. Cuando se incluye. Muy bien. De hecho, la única ocasión en la que hemos activado este proceso de excepción constitucional fue en 1942, aunado a la declaración de guerra en contra de los países de Alemania, Italia y Japón, en el cual México participó. En 2011 se dio una transformación importante y vino a dar adaptar a la realidad internacional y a los tratados internacionales de derechos humanos precisamente esta regulación en el artículo 29 constitucional que establecía desde 1854 solamente una regulación o una, colaboración o un control legislativo de la suspensión de garantías, decía el texto de 1857. Así, a partir de la reforma de 2011, se modifica sustancialmente ese artículo 29 y ahora se establecen también, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que revisar la constitucionalidad de todos y cada uno de las medidas y decretos expedidas por el legislativo en esa excepcionalidad. Así pues, hay mucho que comentar. Solamente diré entonces, o iré directo a las reflexiones finales por cuestiones de tiempo. Prácticamente en nuestro país o en México, como decía el doctor Núñez hace un momento, hay una oscuridad muy grande respecto a estos procesos de suspensión de garantías y derechos, pero sobre todo se han evitado su actualización o su utilización durante el siglo XX, salvo 1942, no hemos vuelto a activar otro proceso de suspensión de garantías. Tal parece que el procedimiento de suspensión está destinado a no utilizarse. En los tiempos que vivimos de pandemia, pues necesariamente creo que el tema vuelve a la discusión y será necesario repensar, revisar y por supuesto que se reactive inmediatamente la publicación de la ley reglamentaria, la aprobación y publicación de la ley reglamentaria, el artículo 29 constitucional, que está detenida desde hace varios años en la Cámara de Diputados.
Es decir, ahí hay una muy buena oportunidad, incluso ante las eventualidades y lo que estamos viviendo, para todavía actualizar y poner más a tono nuestro texto con nuestro texto constitucional, esta ley reglamentaria. Sin lugar a duda, bueno, hay muchas cosas más que comentar. Yo diría o concluiría nada más con el hecho de que tiene que buscarse que el constitucionalismo mexicano e incluso los órganos del poder del Estado mexicano tienen que atender con mayor intensidad las declaraciones, las sugerencias y recomendaciones de los organismos internacionales, porque creo que los organismos internacionales de derechos humanos tienen unas respuestas más actuales y con mayor empuje para resolver muchos de los problemas que nos enfrentamos ante estos momentos de dificultad. Solo por recordar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió las resoluciones 1 y 4 para, digamos, respecto a la pandemia ocasionada por el COVID-19, pero sin embargo, si revisamos, vamos a encontrar que muy pocas determinaciones de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial han hecho referencia a estas resoluciones de la Corte Interamericana. Bueno, para no robar más tiempo, yo les agradezco su atención y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias al doctor Medina García. Les comento que si quieren hacer algunas preguntas a nuestros ponentes, las pueden enviar vía chat o Facebook para que vamos a poder contestar unas pocas, pero para que ellos vayan también tomando nota de esas preguntas. A continuación, vamos a dar el uso de la voz a la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas en México, con la ponencia La recuperación de la integridad en el constitucionalismo contemporáneo, construyendo un constitucionalismo de. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Agradezco a todas las organizadoras de este importante segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano y saludo con afecto a todos los que nos ven y nos escuchan en los diferentes lugares de este nuestro mundo. Con el permiso de ustedes, paso a la exposición de mi trabajo. Mi propuesta en esta ocasión es trabajar en la construcción de un constitucionalismo de, y le llamo de en cuanto que apunta a lo dialógico, lo dialéctico y lo deliberativo, procesos estos que más adelante explicaré. Por otra parte, me parece que una de las múltiples formas en que podemos reflexionar sobre las crisis constitucionales y el derecho de excepción bien puede ser desde las propuestas de Roberto Gargarella y Pedro Salazar, y es desde aquí que inicio esta temática. De acuerdo con Pedro Salazar, siempre es más conveniente buscar otras alternativas antes de sucumbir a la tentación del estado de excepción. Este autor reconoce que la forma en que fue redactado el artículo 29 de la Constitución mexicana en la importante reforma del 2011 respecto al estado de excepción cumple con los criterios del derecho internacional y señala que, sin llegar a ser óptimo, constituye un avance significativo, sobre todo porque además de tener una redacción más clara y moderna, ahora se contemplan de manera expresa y puntual los límites formales y materiales que deben observarse en caso de que, ante una situación de peligro excepcional, el presidente de la República decida echar mano de una medida de tanta gravedad. En su libro Del estado de excepción a la suspensión constitucionalizada, este autor señala que el objetivo de las situaciones excepcionales no es la protección del Estado como fin en sí mismo, sino de aquellas instituciones que brindan garantías a los derechos humanos fundamentales. Igualmente sostiene que siempre se debe cerrar la puerta a las iniciativas que supuestamente inspiradas en razones de seguridad nacional intentan desvincular al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de nuestros derechos fundamentales, pues no existe emergencia que justifique la violación
de los derechos de las personas. Por su parte, Roberto Gargarella, en la Sala de Máquinas de la Constitución, señala que, a pesar de ciertos progresos, no obstante, no se puede hablar de éxitos en cuanto al funcionalismo del constitucionalismo en la mayoría de los países de América Latina. Y la gravedad de las deficiencias institucionales en juego nos obligan incluso a considerar seriamente pasar del simple trabajo de limpieza, pulido y perfeccionamiento de algunos aspectos al trabajo duro, cualitativo y profundo de construir una nueva plataforma, tomando en cuenta que la maquinaria prácticamente está exhausta. La propuesta de este autor se da desde una concepción del derecho constitucional que toma en cuenta las diversas epistemologías de las otras ciencias sociales, como la historia, la sociología y la filosofía, e incorpora una dimensión práctica, es decir, la ética y la política. Además, y como aspecto medular en su análisis de la crisis constitucional, Gargarella parte del problema de la desigualdad, lo que llamaría Pedro Salazar la causa de todas las causas. Hasta aquí, esto sería un resumen muy apretado de las propuestas de estos autores. Por mi parte, considero que en la deconstrucción de un constitucionalismo democrático igualitario, este puede darse desde una visión holística, integral, que he llamado constitucionalismo de. He usado esta categoría analítica o he propuesto y desarrollado esta categoría analítica para apuntar a un constitucionalismo dialógico, dialéctico y deliberativo. Dialógico en el sentido socrático, por la actividad epistémica de la partería, que desde un diálogo platónico se pueda dejar de lado la doxa, superar la doxa, e impulsar, construir y parir la episteme, que en última instancia es el conocimiento científico y que en la visión socrática remite a las virtudes humanas. Este constitucionalismo además de dialógico, sería dialéctico, porque se trata de la superación de los contrarios, dando lugar a la síntesis hegeliana en un entorno movimiento de superación que da vida a los entes ontológicos del constitucionalismo, pero sobre todo supera el paradigma positivista dicotómico. Finalmente, este constitucionalismo apuntaría a lo deliberativo, en el sentido del juicio reflexivo arendtiano. Ese juicio que, de acuerdo con Arendt, es el juicio político por excelencia. Por supuesto, aquí política se escribe con mayúscula. Ese juicio donde no me apropio del otro o de la otra, sino que dialogo entre todas y todos. Es la capacidad de pensar poniéndonos en el lugar de los demás. Así, el poder del juicio descansa en un acuerdo potencial con los demás y el proceso de pensamiento que se activa al juzgar algo no es como el meditado proceso de la razón pura kantiana, un diálogo entre el sujeto y su yo, sino que se encuentra siempre en una comunicación anticipada entre otros y otras con las que se sabe que por fin se llegará a algún acuerdo. De este acuerdo potencial obtiene el juicio su validez. Por otra parte, mi propuesta partiría, al igual que la de Pedro Salazar y Gargarella, de reconocer la causa de todas las causas, es decir, la desigualdad. En cuanto a la división de los poderes y por motivos de tiempo, solo diré que, más que seguir regando tinta sobre la importancia de la división de poderes, deberíamos trabajar y enfocarnos en la cooperación, en la solidaridad y en la responsabilidad entre los poderes. Por otra parte, me parece que cualquier propuesta sobre la atención a la crisis constitucional debe ser trabajada en paralelo con una propuesta educativa. Ante los riesgos de manipulación e ideologización, nuestro salvavidas siempre será la calidad educativa de la ciudadanía. Además, como brillantemente lo ha dicho Rodolfo Vázquez, el antídoto a las acciones corruptas tiene que ver con la educación y con las convicciones morales orientadas por un sentido de honestidad, decencia y justicia desde el punto de vista institucional. Concluyo entonces señalando que, al igual que Pedro Salazar, comparto la idea de que ante la crisis hay que recurrir
a otras alternativas antes de elegir el estado de excepción. Y así el acento se debe poner, en todo caso, en la causa de todas las causas, a saber, la desigualdad enraizada en la miseria, y no sucumbir a la tentación autoritaria o al estado de excepción. Igualmente, debemos tener presente lo que Carcarella nos ha enseñado, que ante la existencia de anomalías ingobernables que ponen en crisis todo el sistema jurídico constitucional, se requiere de una nueva plataforma común de contenidos conceptuales y actitudes sociales que al menos en buena parte resulta incompatible con el paradigma actual. Al mismo tiempo, se hace necesario trabajar en una enseñanza cívica moral desde los valores constitucionales, una filosofía de la educación práctica que propongo, que apunte a una enseñanza desde la cual todos y todas desarrollemos las competencias en la sensibilidad hacia la desigualdad injustificada y la absoluta gratitud de la pobreza, pero no como una pieza de ornato, sino como una genuina convicción de que estamos frente a la causa de todas las causas. Una educación donde se promueva la eticidad a través del desarrollo de didácticas especializadas. Es así que propongo un constitucionalismo que apunte a ese derecho de los más débiles usando las palabras de Ferrajoni, y el eje de las acciones debe ser no precisamente las urgencias esquizofrénicas, sino el objetivo de la paz con progreso y bienestar social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el que se haya pegado al tiempo establecido. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Pamela Lili Fernández Reyes de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, con la ponencia La división de poderes en el constitucionalismo mexicano, simulación o realidad en la política mexicana. Por favor. Gracias. Bueno, intentaré ser muy breve con las felicitaciones y los agradecimientos a los coordinadores y a todo el equipo de colaboración del presente evento académico para su realización, organización y sobre todo, pues el estar presente en este magno y significativo evento del Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano. Bueno, pues pretendo por cuestiones de tiempo dar un breve pasaje de los contenidos que considero relevantes en cuanto al poder político, división de poderes y el impacto de nuestro país en el contexto actual. Para Foucault, la filosofía del poder es la idea de una superestructura encaminado a la situación, al poder en relación de fuerza por las clases y el Estado. Es decir, el poder se percibe en todos los sectores de la sociedad, empezando por las relaciones cotidianas entre los individuos. El Estado es superestructural respecto de toda una serie de relaciones de poder que pasan a través de los cuerpos, familias, actitudes, saberes, técnicas, entre otros. Cuando hablamos de poder político y control jurídico, de lo que ya hemos venido mencionando, es importante también tomar en cuenta la cultura en su definición, la dimensión del lenguaje y el entendimiento de un entorno determinado o una comunidad científica que lo acompaña. El constitucionalista no puede ignorar la división de poderes y sus consecuencias cuando hablamos de un control político. En el caso de los juristas, dada la información cultural y el razonamiento que puede desarrollarse, según el jurista italiano Lucio Pegorano, en establecer qué significa la palabra que designa control político, es analizar los instrumentos, los poderes, las funciones, las actividades, etcétera, así como establecer qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera de control. De aquí que referirnos al poder como control político puede entenderse desde la atribución de la legislación, categorías, funciones, procedimientos, control jurisdiccional u otros mecanismos que los académicos atribuyen o atribuimos en un sentido cultural, geográfico, lingüístico y jurídico. Referirnos al control político es sin duda establecer la evidente división de poderes como fundamento y ejercicio del control, lo cual presupone actividades distintas y recíprocamente equilibradas de cada uno de los poderes establecidos por los ordenamientos constitucionales de países democráticos en un Estado de Derecho.
Dentro de los antecedentes más relevantes sobre la división de poderes, pues tenemos al filósofo clásico Aristóteles en su obra La Política, donde manifiesta que todas las constituciones deben de tener la existencia de 3 elementos que deben estar bien armonizados para el buen funcionamiento del gobierno. En cambio, si hay diferencias entre los mismos, pues diferirán consiguientemente las constituciones. Pues es fundamental una división de funciones en donde los órganos o el órgano determinado de la Asamblea Deliberante sea quien resuelva los asuntos comunes. Por otro lado, un grupo de magistrados quienes tengan la encomienda de resolver precisamente algunos otros asuntos como el de juzgar, mandar por excelencia, lo del propio poder. Finalmente, un cuerpo judicial encargado de dirimir controversias mediante tribunales, mismos que se encontrarán organizados por diversas materias para un mejor funcionamiento. Asimismo, Locke y Montesquieu infirieron en los principios teóricos de la organización constitucional occidental. Para Locke, uno de los principales objetivos de la división de poderes era limitar el poder público. Y estas ideas fueron retomadas por Montesquieu, a quien se le considera uno de los principales exponentes de la teoría de la división de poderes, expuesta en su gran obra El espíritu de las leyes, donde señala que el abuso del poder solo se ve impedido si por disposiciones de las cosas el poder detiene al poder, lo que a su vez supone no el poder único y concentrado, sino una fragmentación del poder y cierta distribución de funciones separadas. En la concepción de la división de poder público se crea la parte orgánica de las constituciones modernas, donde se tiene por encomienda la asignación de los distintos órganos determinados con sus respectivas competencias, distribuyéndose así tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con la finalidad de crear herramientas que permitan una real separación para ejercer un control político que permita la mutua vigilancia entre dichos órganos. Por ello, la separación de división de poderes, las garantías del gobernado, la soberanía popular, el reconocimiento de derechos humanos, el régimen representativo. Con esto se logra una estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso y, como consecuencia, garantizar la libertad individual en un Estado de derecho democrático y constitucional. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49, se establece el supremo poder de la federación, que divide para su ejercicio el legislativo, ejecutivo y judicial. En este sentido, para el doctor Miguel Carbonell, este artículo representa el principio de institución política, ya que con la división de poderes como mecanismo fundamental para la protección de libertades individuales, si los poderes no se encuentran divididos, las libertades peligran y sin estas no es posible hablar de la existencia de un Estado de derecho constitucional en términos modernos. Cuando abordamos el tema de separación de poderes, es referirnos sin duda a los principios de legalidad y de imparcialidad, ambos indispensables para garantizar la libertad. Cuando hablamos del principio de legalidad, nos referimos a las funciones del Estado, mientras que cuando nos referimos al principio de imparcialidad, es aludir a los órganos estatales que ejercen las diferentes funciones, como que las mismas personas no pueden formar parte de más de uno de los 3 órganos de gobierno, que un órgano no debe interferir con el desempeño de funciones de otros y que un órgano no debe ejercer las funciones que tiene asignadas otro órgano. Para la doctora Ángela Firuelo, cuando se habla de sistemas presidencialistas, no se duda de la necesidad de un parlamento fuerte que actúe de contrapeso. Por ello, muchos países latinoamericanos, después de ciertas experiencias presidencialistas con problemas, se han planteado la necesidad de adoptar mecanismos precedentes de sistemas parlamentarios con el fin de mejorar y reforzar la democracia y el funcionamiento de su modelo presidencialista, mientras que modelos parlamentarios han sufrido debilitamiento en las cámaras, consecuencia del fenómeno de la partidocracia. Por tanto, resulta, nos dice la doctora, fundamental reforzar el sistema democrático con mecanismos de acción, estrategias y medidas que fortalezcan el sistema de gobierno, medidas que deben ir dirigidas a consolidar los objetivos del constitucionalismo democrático, así como controlar la actividad política que dirige el gobierno. En nuestro caso en México, nuestro sistema político
es el resultado de un conjunto de doctrinas y normas que orientan ideas y actuaciones relacionadas con la adquisición, el ejercicio y el mantenimiento del poder público, así como elementos tanto geográficos como demográficos de la sociedad de que se trate. Para el profesor Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, considera que los regímenes políticos no son sino la solución política efectiva que adoptan las distintas comunidades para dar solución a cada caso concreto de los poderes constitucionales. El objetivo declarado de la democracia consiste en un buen sistema de gobierno, y en este sentido el filósofo Tocqueville manifiesta que para lograr ese buen gobierno se necesitan gobiernos democráticos con capacidad de proceder en forma coherente y sistemática. Los estudios que realizó Tocqueville lo sitúan en la misma línea que Montesquieu y lo convierten en un foco de atención a las democracias actuales, donde, por ejemplo, en las democracias latinoamericanas, obviamente México, es cada vez más evidente que los poderes políticos se encuentran desequilibrados y los intereses políticos se imponen sobre los ciudadanos. Y la democracia pierde legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien público, o evalúa como ineficiente o ineficaz las políticas públicas implementadas para resolver los problemas que le afectan. Pues el gobierno benéfico, útil y productivo es cuando la conducción política consiste en tener una visión actual del entorno y del futuro, la autoridad moral para lograr el compromiso participativo de la sociedad, la preparación necesaria para entender la realidad, y en la conducción de una política que tiene como finalidad principal la figura de un Estado que garantice y defiende los intereses y derechos de la comunidad, de lo cual es instrumento en cualquier ámbito, ya sea político, económico, cultural, etc. México está necesitado de una cultura democráticamente comunitaria, como lo señala Juan Villoro en los 3 retos de una sociedad por venir. Urge una construcción sólida de una comunidad igualitaria, justa, equitativa, pero con un multiculturalismo y pluralismo sociocultural. Como conclusión, México es un país que se encuentra edificando su efectiva democracia y que aún no ha madurado en este sentido políticamente hablando en su ejercicio de diversidad parlamentaria, que no ha logrado dar pasos sólidos en sus políticas actuales en temas elementales como justicia, educación, salud, economía y seguridad. El Estado mexicano, como muchas otras naciones de este momento, se encuentran en una emergencia actual que merece la consideración de políticas serias, bien definidas y atendidas por técnicos, científicos y académicos, para apoyarse en estos tecnócratas en generar nuevas reformas jurídicas, sanitarias, fiscales y sociales. No olvidemos que estamos frente a una era globalizada, con políticas globales e internacionales, que son analizadas en lo local, en lo regional, en lo nacional e en lo internacional. Agradezco su atención. Es cuanto y espero haberme ajustado a los tiempos. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México, que se titula Uso de facultades extraordinarias en México, análisis desde una perspectiva histórico-constitucional. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por su amable presentación. Antes que nada, quiero dar mis más sinceras felicitaciones al doctor Romero, a la doctora Zúñiga, a la doctora Marisol, por esta iniciativa que tuvieron de realizar este evento, que me parece muy oportuno. Y dar un saludo a todas y todos los presentes que están en esta parte de España y aquí en México, en diversas partes de la República. Bueno, quiero centrarme precisamente en el tema al cual nos convocó esta mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo tiene que ver con los estados de excepción y con la división horizontal del poder. Entonces, me parece que se planteó en esos términos porque precisamente sucede en los estados de excepción que prácticamente se va a debilitar esa división de poderes por las facultades
que se le pueden dar, en nuestro caso de México, al presidente de la República. Entonces yo planteé un escrito que consta de 3 partes. Obviamente ahorita en 10 minutos no podría desarrollar las 3 partes, sino lo podrán ustedes ver hasta el momento en que se publique. Y estas 3 partes en las que percibo que hay un quebrantamiento, muchas veces atenuación o bien debilitamiento de esa división horizontal del poder, es precisamente en México, uno, en estos estados de excepción cuando se concedieron facultades extraordinarias al presidente de la República. Y voy a hacer un análisis de los momentos claves en los que vamos a poder advertir cómo se llegaron a dar hasta violaciones a la Constitución. Un segundo momento, que será parte de la ponencia por escrito, que seguramente ahorita por el escaso tiempo que tenemos nos alcanzará a ver, será cuando asume el presidente de la República facultades metaconstitucionales. Y un tercer momento es el actual, en el que no percibimos un gobierno dividido, sino que se tiene control de las cámaras por parte del mismo partido político que se encuentra en el poder. En esos 3 momentos, obviamente en diferentes contextos políticos, en diferente tiempo, en diferente lugar, se va a dar ese debilitamiento de la división de poderes por diversos mecanismos. Yo me centraré exclusivamente ahorita en estos minutos en el primero, en los estados de emergencia que hubo en México y en las facultades extraordinarias que se le dieron al presidente de la República. En el escrito llegaré hasta el tercero, al momento actual, en el que dentro del sistema podemos hablar que hay pues un gobierno populista, y analizaré cómo ha gestionado la pandemia y veremos en ese escrito que los gobiernos populistas por lo general, al menos en un principio, minimizaron el problema de la pandemia y menospreciaron la opinión de expertos. Pero bueno, me centro en el primer aspecto. En el aspecto de lo que se refiere a las facultades extraordinarias y a la suspensión de derechos en México, constitucionalmente lo puedo dividir en 3 partes. La primera en instrumentos constitucionales en donde no hubo regulación, que sería la Constitución de 1824 y las 7 leyes constitucionales de 1836. La segunda, donde sí la hubo, pero fue realmente muy escueta la regulación que se dio de situaciones de emergencia, que fue la Constitución de 1843 y posteriormente, la Constitución de 1800 estuvo vigente antes de que nos independizáramos y la Constitución del 43. Y el tercer momento es en el 57 y en 1917, que más o menos el artículo 29 conserva la estructura muy similar. Se sientan las bases en el 57, se retoman en 1917 y se realizan 4 reformas, la de 1981, 2007, 2011 y 2014. Bueno, yo encuentro, después de haber hecho un análisis histórico, que la constante en esos momentos de suspensión de derechos, realmente la constante fue el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente. Fíjense, cuando en 1843 se reguló muy escuetamente lo de la suspensión de derechos, no se le otorgaron facultades al Congreso de la Unión para otorgar facultades extraordinarias al presidente. Sin embargo, el Congreso, violando la garantía de autoridad competente, le concedió facultades extraordinarias al presidente. Obviamente se justificaba, o sea, estaba justificado, pero no fundamentado, porque estábamos en guerra con Estados Unidos. Y se expidió el decreto de 20 de abril de 1847.
Un segundo punto que voy a analizar en el escrito es en la Constitución de 1857, que ya se reguló la suspensión de derechos en el artículo 29 y el otorgamiento de facultades extraordinarias. ¿Qué fue lo que pasó? De que en el artículo 29 se facultaba a la suspensión de derechos, pero se prohibía la suspensión de los derechos, perdón, se prohibía que se suspendiera lo que respecta a la vida. ¿Sí? Pero también históricamente nos podemos percatar de que, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando la época de don Benito Juárez se expidió la ley del 25 de enero de 1862, en el cual se tipificó como delitos contra la nación, la violación de las garantías, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue de que se estaba violando el artículo 29, porque la tipificación tenía como sanción la pena de muerte y se remitía a la jurisdicción militar. Entonces, pues sí representó un problema esas facultades extraordinarias. Posteriormente hubo cierto apego a la Constitución y se consideraron más facultades. En 1861 se prorrogaron 2 veces en 1862 y hay un vaivén, porque en 1867, que triunfa la República frente a la invasión francesa, se dijo, es por última vez, se acaba aquí lo de las facultades extraordinarias. Los decretos que habían estado en vigor, se acaba esto. 2 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? De que en 1868 nuevamente se conceden facultades, se prorrogan en 1870 y en 1871 continúan por el levantamiento que tuvo Porfirio Díaz. Bueno, un cuarto momento, diríamos, fue con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz ni siquiera ya hubo decreto de suspensión. Se le concedieron las facultades extraordinarias y legisló en ese sentido, violando, obviamente, la Constitución. Sin embargo, pues varios autores que le dan lectura dicen que es una costumbre derogatoria de la ley. Así lo consideró don Felipe Tena Ramírez, etcétera, etcétera. Don Héctor Zamudio, que en paz descanse, etcétera, etcétera. En 1917 se retoma lo del artículo 29 y en las primeras décadas otra vez le conceden facultades extraordinarias sin que haya suspensión de derechos. El general Lázaro Cárdenas promovió reformas constitucionales en 1938 al artículo 49 para poner alto a esa costumbre derogatoria. Sin embargo, en 1951 se dice, bueno, en ninguna otra ocasión más que en el caso del artículo 131. Y bueno, pues se amplía otra vez lo de las facultades extraordinarias para el caso del control de las exportaciones, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, se cierra la puerta, pero se amplió para lo que respecta al artículo 131. Y después analizo el caso de cuando México hace la declaración del estado de guerra en 1942. Los decretos el decreto del 1 de junio, pero que se publica el 2 de junio de 1942. Si puede ir cerrando, por favor. También de junio de 1942, hasta que termina el famoso estado de guerra, pero en esas prevenciones generales hay que tomar en cuenta que se declaró improcedente el juicio de amparo para ciertos actos. Y ahí ya voy a analizar ciertas inconstitucionalidades. Y cuando el Congreso de la Unión, cuando termina el estado de guerra en 1945, el Congreso de la Unión expide un decreto el 28 de septiembre de 1945, donde las leyes ordinarias, donde las leyes que se habían expedido durante la emergencia se convierten en ordinarias. Y bueno, a mi juicio, se viola por parte del Congreso de la Unión ciertos derechos. Uno, el de autoridad competente, consagrado en el artículo 16. Dos, el artículo 29, que señalaba que únicamente estarían vigentes para el momento del caso de excepción. Y tres, el artículo 14, porque al hacer las ordinarias en 1945, leyes que se expidieron con antelación, se viola la garantía de retroactividad de las leyes consagrada en el artículo 14.
Entonces, eso ha sido lo que respecta a la cuestión de suspensión. Ahora, con la pandemia, el señor presidente no declaró la suspensión de derechos, más bien de hecho, y en violación a algunos derechos humanos, localmente, algunos municipios han emitido ciertos Se acuerdos. acabó su tiempo, por favor. Ya para terminar, les quiero decir que posterior a esa concesión de facultades extraordinarias, pues hay estudios muy profundos, retomo lo de las facultades metaconstitucionales, muy famoso el libro del doctor Carpizo en ese sentido, pero hasta llegar al momento actual, en una época de populismo, no quiero decir si positiva, yo no lo utilizo en sentido peyorativo. Voy a presentar una ponencia también en un congreso internacional el jueves, uno que hay ahorita de la Universidad de Querétaro sobre populismo. Ahí hago un estudio del populismo, y no lo tomo en sentido peyorativo, sino en otro sentido, pero que las acciones de gobierno pueden ser o positivas o negativas en la gestión de la pandemia. Entonces, creo que una constante con diferentes nombres por los diferentes contextos ha sido el debilitamiento de esa, como dice la mesa, de esa división horizontal del poder. Ahí pondré a sus órdenes en el momento preciso, por escrito, la ponencia, y quedo por lo pronto a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Ahora le toca participar al doctor Daniel Montero Cendejas de la Universidad Nacional Autónoma de México con la ponencia la crisis constitucional y las nuevas expresiones de gobierno. Adelante, por favor. Muy buenas tardes y noches para allá, para el viejo continente, ¿no? Siempre es un gusto tener un acercamiento con España, que siempre es una expresión de unión y de coincidencias axiológicas y de confrontación de todas las vivencias que hemos tratado de estrechar entre México y España. Yo aprecio mucho, igual que todos mis colegas, esta oportunidad. Le agradezco de sobremanera al doctor Homero Vargas que me haya cedido su espacio para poder reflexionar y tener oportunidad de comentarles algo que yo creo que está en la mesa de todas las discusiones de congresos de esta naturaleza, y ver hasta dónde la Constitución sigue siendo esa expresión que alguna vez Schmitt le consagrara como la norma de normas, como esa ley de leyes, y que día a día vemos cómo en ese esquema sufre traiciones, se autodestruye. En México, por lo menos con más de 700 reformas que ha tenido, tenemos un Congreso motorizado que expide leyes y reformas día a día, y valdría la pena recordar lo que alguna vez Montesquieu mencionaba, que a las leyes había que tocarlas con manos temblorosas, ¿no? Entonces, esta ponencia la intitulé como la crisis constitucional, en este marco que tal vez la Constitución está ya obsoleta con tantas reformas, que lo que se requiere más bien es de una nueva recapitulación del precepto de la Constitución, de todo lo que implica la Constitución desde la perspectiva de lo que es un contrato social que manifiesta, organiza, estructura los sentimientos de una sociedad que, en aras de un bienestar, de una justicia, de una igualdad, de una libertad, ceden parte de su libertad para congregarse y manifestarse en algo que es la institucionalidad de un gobierno y de un Estado. Los tiempos cambian, y como diría el poeta, los tiempos de antaño no son los mismos de ahora, y vemos que las expresiones democráticas en las que se vertía grandes esperanzas por lograr esa igualdad, esa hegemonía
en todos los sentidos, en una sociedad plural, se dispersa, se diluye, para dar paso a no solamente a una crisis constitucional, sino un abuso en los extremos de ese equilibrio que debe de existir de pesos y contrapesos en una sociedad política, en una sociedad en donde la desigualdad priva y que es ejemplo de algo, el resultado de una globalización económica que estandariza una sociedad y que cada vez nos lleva a concebir que se requiere de un nuevo pacto social. México, al igual que muchos países latinoamericanos, frente a las crisis de partidos políticos, de esas democracias participativas y representativas, de este mundo cibernético en el que nos encontramos, de redes sociales que orientan preferencias electorales, que se hacen bots, que se hacen granjas para estructurar ciertos canales ideológicos o de interés político, ponderan la existencia de esta norma de normas para que fluya el Estado de Derecho, para que se consolide el Estado de Derecho y ver que lo que decía Kelsen, sin un Estado de Derecho no hay Estado, ¿no? O sea, las predicciones de la crisis del derecho penal, la crisis del Estado, la crisis constitucional, nos arroja a nuevas formas y expresiones de gobierno. O sea, vemos que día a día ya no se habla de los estados, o sea, y si vemos también o escuchamos todas estas disertaciones sobre el derecho internacional público, de Jus Gentium, esta evolución que se ha tenido para dar paso a un derecho internacional penal, para ver si el derecho internacional público es capaz de salvaguardar la soberanía de los estados frente a potencias y en tratados internacionales, y existe la igualdad y no hay necesidad de todo lo que es la mediación y la negociación diplomática para resolver conflictos cuando se dan, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que entonces nuestro ordenamiento jurídico requiere de una revisión estructural, una revisión orgánica de fondo, en donde podamos ver si la Constitución sigue siendo ese motor de transformación, de ese motor que inhibe desequilibrios en el ejercicio del poder, y que, lejos de tener un apego a la norma constitucional, a esa expresión que en nuestro país fue el producto de una revolución armada, de un contexto y de una aportación social al mundo completo, que hay muchos autores que homologan ciertos puntos con la Revolución Francesa y con la Revolución Rusa de 17. En fin, todo este marco, toda esta situación que nosotros planteamos en una escueta síntesis por el tiempo que nos dan, ver que las nuevas expresiones de gobierno no solamente es el populismo, no solamente es ese enmarcamiento democrático que puede ser una desviación en cuanto a lo que significa en el espíritu helénico, sino solamente ver cómo se ha desviado ese principio rector de un buen gobierno, de gobiernos abiertos, de parlamentos abiertos, a lo que conocemos como cleptocracia, como ese abuso que se centra en la clase gobernante para vaciar las arcas estatales o de gobierno, de esto que conlleva un padrón hacendario en donde todos los ciudadanos aportamos parte de nuestro ingreso para construir una hacienda pública sana, y que, lejos de concebirla, lejos de presenciarla, vemos cómo sexenio a sexenio, administración a administración, se hacen enriquecimientos inexplicables de funcionarios públicos, servidores públicos, y que ahí pueden ustedes visualizar el caso Lozoya, el caso
de Odebrecht, el caso, en fin, de otras empresas, de otros instrumentos que conllevan a la conjunción o al fortalecimiento de esta idea de gobiernos cleptocráticos, al igual que una expresión populista. 2 minutos. Al igual que esta expresión populista que también es una derivación, que es también parte de la historia. Polibio fue el primero que la anunció como parte de la oclocracia, ¿no? El gobierno de la plebe, y que esto es lo que en muchos países latinoamericanos se ha concentrado. Una oclocracia que, lejos de fortalecer canales científicos de respeto a la norma, de fortalecimiento a los ordenamientos constitucionales, de adoptar los principios rectores de una norma suprema, la abandonan, la hacen a un lado para intereses personales, fortalecimiento de cultos a la personalidad y, sobre todo, el entender que no hay una concepción pulcra, culta, inteligente de lo que es la herencia estructural, administrativa, orgánica, que está sentada en las bases de una norma que le da vida al propio Estado. Yo creo que esas tendencias oclocráticas, cleptocráticas, populistas y el abandono a un concepto estructural del Estado de Derecho agudizan la crisis constitucional en la que nos encontramos y expande, potencializa esa crisis a hermanos países latinoamericanos. Yo veo el manejo de la pandemia, me tocó a mí estar en España el año pasado cuando inició la pandemia, todas las críticas al presidente Sánchez, a su secretario, a su Ministerio de Salud, etcétera, que finalmente la fortaleza institucional, la conciencia, la convicción, la cultura, hacen que se encuentre una sintonía en el tratamiento y en los episodios críticos de una sociedad. Ojalá que México pueda tener un planteamiento estructural que le dé vida nuevamente a ese pacto que el Congreso Constituyente en Querétaro consagró como una ley que vigila los intereses de las clases más menesterosas. Carranza, con esto concluyo, Carranza tenía prevista toda su constitución, pero si no ha sido por esa fortaleza de Mújica, de gente del campo, del ejército, de las clases menos favorecidas, la constitución del 17 en México habría fenecido como está feneciendo en estos días. Muchas gracias por su atención, estoy a la orden. ¿Alguna pregunta adicional a estos conceptos que he manejado? Y reiterarles mi reconocimiento a este esfuerzo de unir en un Congreso Iberoamericano sentimientos, ideas, conjunción de reflexiones que alimentan la cultura jurídica de nuestros días. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos mucho su participación. A continuación, el doctor Enrique Córdoba del Valle tendrá participación de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana con la ponencia Reconstrucción o División de Poderes. Adelante, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Saludo primero a los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano y agradezco, por supuesto, a la Universidad de Salamanca y a mi universidad, la Universidad Veracruzana, que se haya generado este espacio de reflexión. Soy Enrique Córdoba, académico de la Universidad Veracruzana, y quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la reconstrucción o quizá la nueva división de poderes en México. Y estos son mis argumentos. Si Juárez no hubiera muerto, es el estribillo de un famoso danzón cubano o mexicano que incita al imaginario colectivo de una historia mexicana diferente que se pudo haber construido si el presidente Juárez no hubiera muerto. Si Montesquieu no hubiera muerto, quizás se hubiese pensado también en una estructura diferente de la división de poderes. Pero ambos personajes ya no están aquí y aprovechamos su influencia, pero también su ausencia, para hacer de sus legados una mezcla de elementos que han ido perdiendo su esencia natural. En paralelo al principio de la división de poderes,
se fue construyendo la teoría de los frenos y contrapesos, dando lugar a la idea de que para que el hombre con poder no abuse del mismo, es necesario que el poder detenga al poder. Confundimos poderes, órganos, funciones. Aprendimos que solo hay un poder, el del Estado, y que existen 3 órganos, o quizá 4, que realizan funciones estatales, y que llamamos legislativo, ejecutivo y judicial. Por años, la división de poderes en México se redujo al predominio del ejecutivo sobre los demás órganos del Estado, controlando y regulando las funciones de los demás. Nuestro federalismo adoptó una fórmula residual que le permitió a la federación irse apropiando históricamente de diversas atribuciones al grado de posicionar al Ejecutivo como el ente más poderoso del Estado. Yo veo una severa crisis de eficacia para regular las relaciones entre los poderes y entre estos y los gobernados. Eso me dicen por lo menos las 752 reformas a mi Constitución. Por eso es que creo en la necesidad de reconstruir el principio divisional del poder, tanto en lo vertical como en lo horizontal. Empezamos mal, avanzamos poco, lento. El constituyente de 1917 lo advirtió. El Ejecutivo dijo, no es un poder fuerte, es un poder absoluto. El presidencialismo se fortaleció. Los estados se convirtieron en convidados de piedra del desarrollo nacional. La división de poderes se ejerció de manera vertical, de arriba hacia abajo, y su ejercicio horizontal nunca llegó. En el año 2000 había una luz al final del túnel, cuando el presidente Fox prometió una reforma del Estado, con un ejercicio del poder cada vez más equilibrado, democrático. Pensábamos que venía un reparto horizontal del poder, pero tampoco se concretó. Nadie duda que el presidencialismo mexicano vino a retomar fuerza en 2018, tanta que parece ir hacia un rumbo exageradamente incierto, usando como bandera solo en el discurso político la anticorrupción y la honestidad. En el órgano legislativo el escenario ha sido prometedor para el Ejecutivo, ya que su partido político mantiene una mayoría numérica superior que acaba siempre por abanderar las causas presidenciales. En el aparato judicial se observan por lo menos 2 circunstancias. Primera, si bien corresponde al Ejecutivo proponer la designación de ministros de la Suprema Corte, sus últimos movimientos han estado cuestionados por su pertenencia o relación estrecha con el aparato gubernamental. Segunda, una fuerte arremetida contra los sueldos y salarios de los ministros que provocó una desbandada de impugnaciones a la ley de la materia, pues en el fondo lo que se acusa es una gran corrupción vertical que lo mismo cubre al federal que a los 32 aparatos judiciales locales. A esto hay que sumar una diversidad de factores. Por ejemplo, en el orden político electoral, el próximo 6 de junio viene una elección intermedia de más de 20,000 cargos públicos, entre gubernaturas, alcaldías, diputaciones, etc. Y un desinterés por los temas ambientales, como la Agenda 2030, por ejemplo, donde no hay pronunciamientos, no hay compromisos, estrategias, acciones, ni resultados. Lo que sí existe es una política gubernamental asistencialista, verdaderamente electorera, que opera a través de un amplio conjunto de programas sociales implementados verticalmente a lo largo de todo el país. Quizá como reacción a esta política de varios años que se agudiza ahora, es que se explica la conformación de poderes fácticos que han venido a rebasar las potestades legislativas, ejecutivas, judiciales, nuevos poderes o entidades independientes que juegan un rol importante, ya no solo para el gobierno, sino para la sociedad, y que dicen adiós Montesquieu, abriendo paso a una reconstrucción del poder. Me refiero a un conjunto de organismos constitucionales autónomos cuya naturaleza entraña una nueva manera de concebir la división del poder, al asignárseles competencias sobre determinadas materias que no son de la esfera de los 3 poderes tradicionales. Tienen rango constitucional, gozan de autonomía técnica, política, administrativa, financiera, etc. Y una parte de la doctrina empieza a decir ya que son demasiadas autonomías, pues aparecen regados por cualquier parte de la Constitución. Yo soy de la idea de que todos los OCAS, estos organismos, están comprometidos fuertemente con la defensa de los derechos humanos, constitucionales e internacionales, más allá de cómo se denominen o cómo se integren. Por ejemplo, en México tenemos el INAI para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que fue considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano.
el INE, que garantiza la autenticidad y efectividad del sufragio, por ejemplo, la CNDH, responsable de la protección de los derechos humanos en México, y otros que inciden en la regulación y funcionamiento de la actividad económica estatal, como el INEGI, que acaba de decirnos que somos 126 millones de habitantes, el Coneval, por ejemplo, que nos acaba de dar la noticia de que somos 41.9% de pobres mexicanos, el Banco de México, la COFES, el IFETEL, entre otros órganos autónomos. En suma, estos organismos han venido a acentuar que algo no anda muy bien en la división de poderes y a fortalecer determinadas funciones estatales y a reconocer también y proteger pues diversos derechos humanos. Más allá del rol que juegan en el contexto de la separación de poderes, sobre todo horizontal, en el año 2020-21 ha habido un trato crudo, por decirlo amablemente, del Ejecutivo hacia ellos. Nos hemos dedicado a defender su no desaparición, a proteger su autonomía, cuando deberíamos estar avanzando ya en la revisión de sus funciones, de su reorganización, con miras a perfeccionar sus resultados. ¿Qué razones asisten al presidente para eliminarlos? Yo digo que ninguna. Él dice que varias, que no son imprescindibles, que cuestan mucho dinero que puede ser utilizado para beneficiar al pueblo, que se crearon para la simulación y durante el periodo neoliberal para tener un gobierno afín, que ya existen los tres poderes y ellos pueden encargarse de todo. Y remata el presidente, así comillas, vamos a seguir con el debate y no importa que se enojen y nos insulten porque debemos de apoyar a la gente pobre y necesitada. Cierro comillas. Como vemos, se prepara el camino para su debilitamiento y su extinción. Se les deslegitima públicamente, se les acusa de no cumplir sus funciones, se les señala de corrupción, se les asfixia presupuestalmente reduciendo gastos de operación, son cooptados por el Ejecutivo a través de nombramientos a modo, en fin, hay un ataque sistemático en contra de estos organismos y ello, creo, pretende el fortalecimiento del presidente a través de la concentración de funciones en la administración pública, debilitando el equilibrio, los contrapesos al poder, y esto obviamente atenta contra la democracia. Y todo ello por una sola razón, porque se han convertido en auténticas herramientas de empoderamiento de la ciudadanía frente a las arbitrariedades del Estado. Es cierto que los OCAS no son homogéneos, pero sí son perfectibles. Aparecen en la Constitución y aunque están fuera del alcance de los tres poderes, tienen el mismo nivel jerárquico que aquellos. En otras palabras, estos órganos autónomos parecen la punta del iceberg que va a transmutar la inmodificable trilogía de poderes. Y antes que sean destruidos por el Ejecutivo, propongo poner en perspectiva tres acciones. Primero, que su naturaleza y funciones empujan hacia la reconstrucción de la teoría de la división de poderes, pues ello significa que hemos pasado a un nuevo modelo de organización donde una nueva separación de poderes está emergiendo en el siglo XXI. Segunda, que debe profundizarse el debate orientador de si los OCAS son en realidad un cuarto poder o si se disputan o comparten la titularidad del Ejecutivo con el presidente. Y tercera, que el adiós Montesquieu debe honrarse estudiando el marco constitucional vigente, aceitando la sala de máquinas de la Constitución que dice Gargarella, a partir de revisar el artículo 49 constitucional para abrir un apartado regulatorio que permita agruparlos, normarlos a todos estos organismos mediante la expedición de una ley secundaria que los conjunte y los reorganice. Estas acciones horizontales deben pasar obviamente por la revisión del funcionamiento de la administración pública federal y replicarse hacia abajo, hacia los estados, porque existen más de 180 OCAS locales que pueden seguir el mismo destino. Decidamos nosotros si este cuarto poder debe seguir en el limbo, reconozcamos que hay una cuádruple división del poder o esperemos que el presidente los aniquile muy temprano, a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Vamos ahora a dar el paso a David Quintano Díaz del Colegio de Veracruz en México con la ponencia Derecho de Excepción en el marco del Derecho Administrativo. Adelante, por favor. David Quintano Díaz. Buenas tardes en España, buenos días acá en México y en los países de América Latina, con las cuales siempre nos unen profundos lazos.
Es una satisfacción verdadera poder participar el día de hoy en este segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano, encabezado por el Centro de Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz, la Universidad de Salamanca y la Cátedra Mahatma Gandhi de la Universidad Veracruzana. De igual forma, quiero extender mi agradecimiento a mi maestra, la doctora Marisol Luna, quien ahora también es mi amiga. Muchas gracias, doctora, por el espacio. Con la venia de todos ustedes, me permitiré comenzar con el tema que me ocupa, como correctamente han mencionado, derecho de excepción en el marco del derecho administrativo. Y bueno, como aquí desde temprana hora se ha comentado, la crisis del coronavirus trajo consigo el ejercicio de los poderes, una necesidad para los tres órdenes de gobierno. En este contexto, la declaración del estado de alarma por el propio Estado, y el uso del derecho de necesidad de las entidades federativas y de los gobiernos locales, podría decir que puso de manifiesto la necesidad de una actualización del primero, así como evidenció la inmadurez del segundo para dar cara a los retos que la nueva realidad nos presenta. Y entonces, a partir de esta profunda disyuntiva, es que emana de manera sustantiva la necesidad de reconfigurar lo que nosotros entendemos como derecho administrativo en el marco del derecho de excepción. Sobre todo, derivado de algunas interrogantes que se nos han planteado y que a todas luces serían y son dignas de reflexionar en este Congreso, ¿no? Primero, la primera interrogante sería: ¿qué es una emergencia sanitaria para nuestro derecho administrativo, ¿no? Y si lo teníamos explícitamente identificado. ¿Quién y cómo se declara? ¿Cuáles son los efectos de la declaración? ¿Se trata de un concepto regulado por nuestro derecho administrativo? Otra pregunta también que dejo aquí en la mesa: ¿debería de ser regulado conforme al derecho internacional de los derechos humanos? ¿Basta con la acción extraordinaria en materia de salubridad general para hacer frente a las crisis sanitarias de nuestra época? Y sobre todo, para el caso mexicano, es si el supuesto que se encuentra explícitamente expuesto en el artículo 29 de nuestra Constitución General resulta hoy un mecanismo apto para darle respuesta a todas estas problemáticas que solamente tienen una arteria para ser resueltas y que se encuentran en el marco de las acciones principalmente orientadas a través del Poder Ejecutivo en sus tres órdenes de gobierno en términos administrativos y, ¿por qué no?, entre sus tres niveles en términos jurídicos. De esa manera, surge otra última pregunta. ¿Los actos administrativos emitidos son acordes al marco normativo? Esas son algunas de las cuestiones que de una u otra forma nos dejará este Congreso a mi consideración y que aquí tengo apuntado después de las brillantes exposiciones vertidas con antelación, y se presentan como un campo fértil para las investigaciones futuras. Así pues, también abre brecha para vislumbrar la enorme carencia de nuestro derecho administrativo respecto de emergencias sanitarias. Un análisis que bien podría encajar, con sus matices por supuesto, en los diferentes estados de excepción previstos en nuestro marco normativo. Para el caso de México, se podría decir que el derecho administrativo goza de una privilegiada posición dentro de nuestro juego republicano. Tan es así que no se puede establecer que el derecho administrativo tenga un fin único y específico, porque por medio de la administración pública se realizan las acciones más importantes del Estado, dentro de las cuales deben estipularse con más énfasis
los estados de excepción de cualquier tipo, y creo que ya al amparo de casi un año de este fenómeno en su totalidad en el país, en México, no hemos tenido respuesta. Y el derecho a la buena administración de esa manera se ha quedado rezagado ante las amplias necesidades que requieren no solo la población, sino también el propio ejercicio gubernamental para darle respuesta a la población. Ahora bien, como dice el jurista mexicano Emilio Oaxaca Paterna, el derecho a la salud como prerrogativa fundamental, ya de manera específica, resulta ampliamente reconocido por tratados internacionales y por nuestro derecho interno, así como ampliamente discutido por la teoría jurídica. Se trata de un derecho humano protegido tanto por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, así como por el diverso sistema interamericano, ambos vinculantes para el Estado mexicano. La excepción, cabe destacar que es un derecho procesal que sirve como medio de defensa y que pueden invocar las partes para enervar la demanda sin entrar en el fondo del asunto en términos de una demanda ante las necesidades de servicios de los cuales no se puede soslayar el poder, principalmente el poder ejecutivo. Sin embargo, entre el confinamiento y el ejercicio académico, atónito, he leído y escuchado a muchas y muchos juristas reiterar sobre la importancia del derecho, en especial el administrativo, en esta crisis pandémica mundial. Si bien se reflexiona profundamente en abstracto desde de reconfigurar el pacto social, pero algo en términos de la public choice, es decir, de una elección racional que permita resolver en el corto plazo los problemas de nuestra época, solamente tienen como cauce efectivo el derecho administrativo. Y lo que advierte al menos el estado de cuenta que guarda el poder legislativo en nuestro país y en entidad federativa en Veracruz es que se encuentra profundamente rezagado de que el legislador lo vea como un espacio a través del cual se le pueden presentar mecanismos para la elaboración en un segundo momento de acciones gubernamentales y en el mediano plazo, tanto para la planeación, para el desarrollo y las políticas públicas. 2 minutos, por favor. Entonces, en conclusión, para ya ir cerrando, el derecho es importante, principalmente el derecho administrativo, tanto que limita el uso de las arbitrariedades de facultades del estado de excepción, como ya han comentado brillantemente con antelación. Sin embargo, no proliferan reales críticas respecto del incipiente estado normativo que guarda nuestra legislación en la materia y su incapacidad para mantener el Estado de Derecho también en situaciones extraordinarias como la que ahora desgraciadamente nos enmarca. Bueno, es cuanto y muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Bueno, con esta ponencia hemos concluido esta etapa de exposición de ponencias. Vamos a dar paso a 2 de las preguntas que tenemos ya registradas y por motivo de tiempo, bueno, me voy a permitir señalar a los ponentes a los cuales se les dirige, a los que les suplico sean breves en su participación. Para el doctor Michael Gustavo Núñez, el doctor Aldo Rafael, y el doctor David Quintano Díaz, José Luis Álvarez Cruz de la Universidad Veracruzana nos pregunta, ¿considera que de acuerdo al artículo 29 constitucional, en conjunto con la atribución que tiene la Secretaría de Salud, los derechos humanos y fundamentales se pusieron a servicio de la privatización, pues los artículos 16 y 14 no pudieron ser aplicables por estar cerrado el Poder Judicial en todas sus jurisdicciones?
se entiende que lo ubica dentro de las medidas tomadas por motivo de la pandemia. Entonces, si alguno de ustedes gusta contestar. Yo creo que yo no me atrevería a decir todavía, porque estoy en el proceso de investigación, que hablar de que fue una medida tomada para la privatización como tal. No lo sé. No. Yo lo que sé es que el signo de toda la regulación y de las medidas fue la improvisación, porque no hay un diseño claro de cómo son esas medidas que toma la autoridad sanitaria. No están claros los controles. Por supuesto que hubo un momento en que yo creo que se puso en juego la tutela judicial efectiva en muchas de estas medidas que se tomaron desde el punto de vista de ciertos órganos, no solamente del Poder Judicial, también órganos como las comisiones de derechos humanos. Algunas han modificado su proceso de recepción de quejas y en general eso ha sido un problema grave. Pero yo le puedo decir algo en materia de procedimientos que se hacen en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente hay también toda una serie de procedimientos que están paralizados hoy por hoy. El problema está en que precisamente ahorita oía la exposición del profesor Díaz David. Precisamente es un tema de derecho administrativo que una de las preguntas que le hacía, yo creo que si yo tuviera que contestarle a él, le diría, necesariamente se tiene que ver todo este proceso, todos los procesos que toma toda esta serie de órganos que no están claros, porque una cosa es el Consejo de Salubridad, otra cosa es la autoridad sanitaria, otra cosa es la intervención que tienen las comunidades, incluso indígenas, se les da participación en la configuración de las medidas en materia sanitaria, pero al mismo tiempo hay un desdibujamiento porque no está claro el control político que el Congreso debería ejercer sobre estas medidas, que las tenemos que entender o como de rango legal o las tenemos que entender como medidas administrativas y por tanto sujetas al principio de legalidad. Entonces, lo que usted, en conclusión, yo no creo que haya sido algo maquiavélico para la privatización. Es que ha sido también el orden de gobierno municipal, las medidas han sido tomadas desde la improvisación y la falta de fundamentación. Aquí los municipios fundamentaron el cierre de negocios con base en disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de ese tema, estamos hablando de un desdibujamiento del sistema de fuentes, oscuro totalmente. Pero bueno, no sé si eso, bueno, es que no es una respuesta, me uno a su drama. Sí, de igual forma, como comenta acertadamente el doctor Núñez, no existe en este momento una respuesta que quizás a todos nos convenza. Sin embargo, hay que comentar que quizás esta idea de que hay una mayor rapidez por parte de algunos organismos privados para la atención de diversos esquemas de salud, tiene que ver con la flexibilidad que tienen también las organizaciones privadas con respecto a las cuestiones de interés público. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en términos específicamente del derecho administrativo es cómo la mayoría de los gobiernos locales, estatales y hasta el propio federal han trabajado en términos y en función de acuerdos que en el seno de sus propias dependencias han marcado, al no encontrar un reducto normativo que les especifique de manera clara cuál es el papel que deben de
desempeñar dentro del nuevo entorno, de la nueva normalidad, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, pueden sustraerse de algunas actividades y en qué momento no? Entonces, al amparo del concierto de desacuerdos que existe para tener un plan claro en términos del ejercicio administrativo, que repito, tiene como arteria el derecho administrativo para su validez y para cumplir de manera efectiva referéndum el principio de legalidad, pues podemos advertir que esta falta de claridad pues nos genera todas las teorías de la conspiración habidas y por haber. Esa sería mi intervención y la respuesta a la disyuntiva. Gracias. No sé si Aldo Rafael Medina quiere agregar algo a estas respuestas. Sí, ¿sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahí se escucha. Bien, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Trataría de exponer algunas ideas o tratar de responder la segunda de las preguntas. Es decir, dice que en los casos en que se ha observado que es voluntad del pueblo elegir al titular del Poder Ejecutivo y a la mayoría de legisladores de un mismo partido, este sería una razón para justificar la falta de contrapesos equilibrados. ¿Cuál sería la ponderación entre los principios de soberanía y división del poder? Bueno, realmente no podemos hablar ahí de ponderación porque los dos constituyen principios esenciales del Estado constitucional. Es decir, tanto el principio de división de poderes como la soberanía popular. Es decir, son esenciales y consustanciales a los modernos estados constitucionales. Evidentemente, si revisamos la historia constitucional, incluso a los teóricos del constitucionalismo moderno, constitucionalismo liberal, vamos a darnos cuenta que esta idea de soberanía popular que hoy tenemos, en el que todos, incluso cumpliendo cierta mayoría de edad y ciertos requisitos, somos y podemos elegir a nuestros representantes, pues no era precisamente la soberanía de la que hablaba Montesquieu o los teóricos del liberalismo, ¿no? Porque había un gran sector de la sociedad, el llamado tercer estado, que no era tomado en cuenta en el momento de la decisión política. Entonces, evidentemente, hoy en día no podemos concebir un estado constitucional si no va también acompañado del otro pilar fundamental junto a la división de poderes, los controles, como lo es en este caso, entonces, la soberanía popular. Y por otra parte, bueno, pues cuando un partido político tiene, digamos, al presidente de la República y también puede tener la mayoría parlamentaria, bueno, eso quizá que es algo, bueno, no tan común en los últimos tiempos, al menos en México, pero algo que es muy recurrente o más común también en los estados parlamentarios, es decir, donde se tienen que formar mayorías para formar gobierno y no hay a veces mayorías definidas. Pero recordemos que es esencia de la democracia la participación de las minorías y son las que deben activar todo ese entramado de controles establecidos en la Constitución para mantener el equilibrio del poder. Es decir, cuando hay esa mayoría tan visible o un solo partido controla el poder ejecutivo y el poder legislativo, son esos partidos minoritarios de oposición, ¿sí?, los que tienen que hacer el trabajo de control del poder político. Gracias. Bueno, voy a permitirme volver a formular la segunda pregunta para Pamela Fernández, Enrique Córdoba y Daniel Montero, dado que sus ponencias tienen relación con esta pregunta sobre la división y equilibrio de poderes. Nos pregunta Luis Eduardo Pérez Mesa: en los casos en que se ha observado que es voluntad del pueblo elegir al titular del Poder Ejecutivo y a la mayoría de legisladores de un mismo partido, ¿esta sería una razón para justificar la falta de contrapesos equilibrados? Es decir, ¿cuál sería la ponderación a ejecutar entre los principios de soberanía contra la división de poderes?
Les recuerdo que sean breves en sus respuestas. Muchas gracias. Si me permiten. Sí, adelante. Gracias, si me permiten. Bien, yo creo, y siguiendo un poco lo que decía Aldo Medina, que no es viable la ponderación entre dos grandes instituciones como es la soberanía y la división de poderes. Son principios fundamentales, principios rectores del sistema mexicano, como decía Carpizo. Lo que yo creo es que nosotros, en ejercicio de la soberanía, pues vamos decidiendo quién es el ejecutivo y quiénes son nuestros legisladores, y hemos tenido en México experiencias de equilibrios cuando votamos por uno o por otros para tratar de equilibrar el ejercicio del poder. Cuando, como en el régimen actual, el pueblo mexicano decide apoyar a un solo partido político y hay un presidente afín al Congreso y en muchos congresos locales, pues es evidente que allí los contrapesos ya no están balanceados. Por eso es que toman tanta importancia, en mi opinión, los organismos constitucionales autónomos que decía se han convertido en herramientas verdaderas de empoderamiento de la ciudadanía. Y entonces, pues esto choca cuando el presidente los quiere desaparecer porque es justamente una función de equilibrio frente al ejercicio abusivo del poder. Entonces, yo estaría por la revisión de los OCAS, su no desaparición. En todo caso, vayamos discutiéndolo como lo está haciendo el Instituto de Jurídicas de la UNAM, que ya abrió unos foros para ello. Entonces, por ahí podríamos empezar a analizarlo. Si me permiten a mí, yo agregaría algo, doctora Cabrera, si me permite. Sí, adelante, por supuesto. Hay dos cosas importantes. Yo creo que la globalización en un mundo, ahora sí que en un globo mundializado, en donde se desdibuja los conceptos de soberanía, más aún en una era digital, en una revolución de esta naturaleza, donde la robotización, donde se pondera en ya nacionalidad por parte de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. La soberanía es un concepto nada más semántico, de cierto recuerdo anecdótico, porque finalmente la soberanía, ¿cómo podemos desdibujar o dibujar la soberanía frente al espacio global? Está ahí la discusión y la temática para ver si hay esto. Entonces, yo me quedaría más con la división de poderes, pero con un presidente como en el de México, como el de otros países latinoamericanos, Chávez, Ecuador, en fin, Colombia, como se ha dado con las situaciones con Uribe, etcétera, veríamos nosotros que la división de poderes es, yo creo que el cimiento, nuevamente la Constitución lo prevé en el artículo 49, pero hasta dónde la Constitución tiene posibilidades de controlar este ejercicio de poder cuando la Constitución está en crisis. Yo creo que ahí está el basamento. No depende tanto de organismos autónomos si son capaces de rectificar un comportamiento excesivo o la tentación totalitaria que establece Rebel, ¿no? Bueno, habría que ver que se necesita un nuevo pacto social, un nuevo replanteamiento constitucional para delimitar funciones presidenciales o un verdadero equilibrio de poderes. No solamente recordar a Montesquieu, a Rousseau, a los clásicos, a Locke, sino simple y sencillamente ver que lo que establece la Constitución, y tampoco se requiere inventar una nueva Constitución, es regresar a la Constitución mexicana, a su inicio, a su consideración inicial, a lo que se planteó en el Constituyente del 17 para ver que efectivamente está funcionando y sirve. La división de poderes no puede ser dada al exceso de un ejecutivo que determina quién integra el Congreso, quién integra el Poder Judicial y está respaldado por un unipartidismo. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que la agenda nacional, internacional, el Congreso de esta naturaleza iberoamericano de Derecho Constitucional permite aflorar y considerar en el universo de todos los académicos que integramos este Congreso. Mil gracias, profesora, maestra, doctora, por la oportunidad de poderme haber dirigido. Muchas gracias. No sé si Pamela Fernández tuviese algún comentario final.
Bien, pues ajustándonos casi al tiempo establecido, ahora no sé si la organización quisiera señalarnos o darnos alguna indicación. Por mi parte, solo les agradezco su atención y les recuerdo que mañana a primera hora empezaremos con la conferencia magistral del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia en México. Con esto daríamos por concluida esta segunda mesa del Congreso y terminamos por hoy nuestras actividades, también en consideración a nuestros compañeros en Europa por la hora que ya allá tienen. Bien, pues muchas gracias, maestra Contreras, muy amable.